Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos una semana más aquí a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema un poco triste, pero tenía la necesidad de hacerlo. Hoy vamos a hablar de cómo afrontar la pérdida de un ser querido o de un familiar. Y os voy a hablar un poco sobre mi experiencia, porque a mí me ha pasado, como a mucha gente que le ha pasado, por supuesto. Pero es un tema en el que la gente a veces no quiere hablar, ¿no? Y es un tema doloroso y cuesta un poco hablar y abrirte y abrir tus sentimientos hacia los demás. Pero es necesario, bajo mi punto de vista, es necesario. Sobre todo con la gente con la que convives y estás, pues de vez en cuando, pues tratar, ¿no? Y a mí, en el caso mío, mi padre falleció hace 3 años y medio, una cosa así, y ya llevaba un tiempo enfermo, como 10 años o 12, ya llevaba desde que le dio un infarto, un primer infarto al corazón, y ya estaba tocado, y poco a poco, ya con la edad ya que tenía, ya se había jubilado y bueno, pues poco a poco se le fue porque había sido una persona muy activa, y cuando se jubiló pues se quedó un poco muy tranquilito, muy relajado y con rutinas, pero tranquilas, y no tenía aficiones de salir a caminar ni nada de nada. Entonces, pues yo creo que el sedentarismo y la rutina de estar muy tranquilo y muy echado, pues yo creo que eso hace que el cuerpo no trabaje, y entonces ahí llegan los problemas. Y entonces, pues claro, esa enfermedad pues le llevó que ya con 82 años que tenía, pues ya no tenía fuerzas, el corazón ya no le bombeaba lo suficiente, y sin fuerza, no, sin poder respirar, tenía ya, luego se le complicaron las cosas con otras cositas, que si el riñón, que si tenía también un pequeño tumor en el pulmón, que se lo extirparon, no se le volvió a formar, pero todas esas cosas al final pues hicieron que llegase un momento en el que ya tuviese un fallo multiorgánico, que se dice, y falleciera. Entonces, para mí fue muy duro, y para mi madre también, porque son 52 años que estaban juntos, entonces es toda una vida. Entonces duele mucho, es una pérdida muy importante. Pero a mí personalmente pues me llegó muy al corazón, ¿no? Porque era una persona buenísima, una bellísima persona, y que hizo todo por nosotros, ¿no? Por la familia, se entregó todo. Fue un buen padre y un buen hombre de familia, que lo dio todo por nosotros. Y claro, ese tipo de fallecimiento, digamos, cuando llegas a una cierta edad, pues ya como que no sé cómo explicarlo, como que ya le tocaba, ¿no? O sea, ya va a llegar a su fin, ¿no? Y entonces te lo esperas, y entonces pues bueno, sabes que eso va a ocurrir, porque eso es ley de vida. Lo malo es que cuando un familiar o una persona muy querida
se va con una edad que no le corresponde, pues ahí es más jodido, Por ejemplo, mi tío, también vamos a decir que en un periodo de 12 años o así, o 15 más o menos, se me han ido 4 personas. Mi tío el primero que se fue con 45 años, tenía problemas de sobrepeso y se lo encontraron una mañana en la cama y le había dado un trombo. Y no le tocaba, era joven. Luego mi abuela, la madre de mi tío, mi abuelita con 99 años falleció. Claro, esa mujer pues duró mucho, pero también una pena muy grande porque era una gran mujer. Hace como 2 años, casi 2 años, falleció también mi tía y tampoco no le tocaba. Murió con 66 años de un cáncer de huesos y no le tocaba. Entonces esas 2 personas que sí que no le tocaban, pues es más difícil sobrellevarlo. Mi abuela y mi padre pues ya tenían una edad que más o menos dices, bueno, pues ya lo ves normal. Es normal que llegue su hora. Pero no obstante, yo diría que para afrontar estas pérdidas tenemos que recordarlos con cariño y con un recuerdo muy cariñoso, y de vez en cuando pues recordarlo, ¿no? Recordarlo y sentir que han estado ahí y que han sido unas personas que han estado en tu vida y que han marcado. Y que en esta vida nadie se va a quedar aquí. Todos vamos a irnos, más tarde o más temprano. Entonces es una ley de la vida que hay que afrontarla con serenidad y como os digo, recordar a los seres queridos de vez en cuando y pensar que si les ha tocado, pues les ha tocado. Yo, como sabéis, en otros vídeos que tengo atrás, al principio os conté mi historia, ¿no? Yo me libré de la muerte, el accidente que tuve, me dieron una segunda oportunidad. Si me hubiera tocado y hubiera fallecido en ese accidente, por supuesto no tocaba, pero así es la vida. O sea, los acontecimientos, nosotros no somos dueños de ellos. Entonces Dios quiere que nos tiene para mi forma de verlo y de pensar, Dios nos tiene una misión, y a mí me dio una oportunidad porque para Él yo tenía una misión que dar. Tenía que seguir viviendo para seguir teniendo una vida próspera y una vida tranquila. Y entonces pues yo pienso que los familiares y los seres queridos que se han ido, tenemos que recordarlos con mucho cariño y con mucho amor. Y esa es mi opinión. Y afrontarlo de la mejor manera posible, porque no nos lleva a ningún lado el pensar. Porque claro, sí, yo diría que es inevitable, durante 2 años o así, 1 año, 2 años, depende, está el luto que se llama, ¿no? Pues que estás ahí pensando, dándole vueltas y tal, y eso es normal que pase. Pero, como os digo, tiene que llegar el momento en el que ya tenéis la tranquilidad, debéis de tener esa tranquilidad de que está en buenas manos, que ha hecho lo que tenía que hacer esa persona, que ha cumplido con su deber y su cometido en esta vida.
y ya está. O sea, no debemos preocuparnos ni hacernos preguntas para mi forma de ver, de pensar de por qué se ha ido o por qué ha fallecido, por qué le ha tocado. Pues no debes de hacerte esa pregunta. Para mí, sinceramente, es eso, como os comento. Ha llegado su hora, tenía que suceder, tenía que pasar, y la vida sigue. Y debemos vivir la vida de forma tranquila, con paz y armonía. Y no debemos, eso no nos debe de enturbiar. Sé que es duro, sé que es doloroso, pero es un tiempito y ya está. Intentar que sea el menos tiempo posible y sobrellevarlo bien, con armonía, con tranquilidad y pensando en eso, en el que esas personas ya han hecho lo que tenían que hacer y ya está. Y que la vida sigue y hay que seguir adelante y seguir luchando. Y ese es el proceso, no hay otra. No nos debemos de estancar en ese tema, porque sé de gente que sí que sufre mucho y que pasa mucho tiempo. Afortunadamente mi madre ahora de vez en cuando lo recuerda, como os digo, es importante el recordarlo, pero ella es consciente, ya es consciente del hecho y ya no es lo mismo. Lógico que nota su falta, pero nos tiene a nosotros, a los hijos, y estamos ahí siempre apoyándola. Y bueno, llegará un momento también en que mi madre pues falte también, y ya lo tenemos, mis hermanos y yo lo tenemos mentalizado. Sabemos que ya está en una edad, tiene 84 años ahora, y que va a suceder inevitablemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar el tiempo que esté con nosotros lo máximo posible, y que esté arropada y que esté con mucho cariño y con mucho amor. Y cuando llegue el momento, pues llegará. Y ya está. ¿Será una pena? Claro que sí, una pena y un dolor que tendremos durante X tiempo. Pero lo tenemos que asumir eso. Y llegados a este punto, os recuerdo, si os gusta mi contenido, os gusta mi canal y no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo en el botón de suscribir. Darle un buen me gusta, importante, así le vamos ganando la batalla al algoritmo de YouTube y nos posicionan los vídeos y llegamos a más gente. Comparte los vídeos con aquellas personas que pienses que puede ser interesante para ellos. Déjame un comentario, cualquier cosita, abajo en la cajita de los comentarios y estaré encantado de responder. Y por último, la campanita de las notificaciones. Activa la campanita de las notificaciones y así YouTube os avisa de nuevos vídeos y no os perdéis ninguno. Muchísimas gracias por estar ahí, os lo agradezco muchísimo. Ya somos más de 2000 suscriptores y seguimos creciendo, poquito a poco. Vamos en el camino y seguimos aprendiendo y seguimos creciendo y seguimos luchando en el camino. Os agradezco muchísimo vuestra ayuda y seguir apoyando el canal. Muchísimas gracias. Y siguiendo con este tema que es triste, pero hay que ser realista. Hay que ser realista y pensar lo que os comento. Es inevitable. Es el ciclo de la vida y que nos va a pasar a todos. Nadie se va a quedar aquí en la tierra. Así funciona. Morimos, nacemos, morimos y así sucesivamente. Y por desgracia, cuando nos toca de cerca, pues nos duele. Pero mucha gente le pasa que eso, que no lo sabe llevar bien. Y mi consejo es que afrontes esa pérdida con optimismo y con serenidad y pensando que esa persona ha pasado bien por la vida y que ha sido una persona excelente y que ha cumplido su cometido.
Y sin más, os voy a dejar aquí el vídeo. Y recordar, por aquí salen unos vídeos, echarle un vistazo al canal. Y si os queréis suscribir, aquí abajo en el botón de suscribir. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Un abrazo.